Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y transmitiendo desde algún lugar de la Ciudad de México, te doy la bienvenida a este espacio llamado de Tokio a Jerusalén semanal, donde platicamos sobre los animes y mangas que hemos visto durante los últimos 7 días. El día de hoy platicaremos sobre los últimos episodios de Spy Family, también de Tate no Yusha, el héroe del escudo, y por fin el tan esperado regreso de Dragon Quest. Bienvenidos. Si ustedes escucharon el episodio pasado, habrán notado al final mi emoción al haber visto el episodio del anime de Dragon Quest, el último episodio. Habíamos esperado mes y medio para que este episodio se volviera a transmitir más bien, porque ocurrió el hackeo a las bases de datos de Toei Animations, lo cual afectó a esta franquicia y a otras, ¿no? Mes y medio de espera, que de hecho ni siquiera se compara a los casi 30 años de espera de los fans que me han visto la serie original y que tuvieron que llegar hasta este momento, hasta el 2020 y 2022, para ver su serie favorita. Nos dieron, digamos, una probadita de lo que sintieron ellos. Yo, en lo personal, aunque me vi el anime de pequeño, no fue para mí algo tan significativo como otras series, por ejemplo, Dragon Ball Z o Pokémon, pero también ahora creo que Dragon Quest ocupa un lugar muy especial en el kokoro de su servilleta, porque ha venido creciendo sin detenerse en ningún momento. En alguna parte quizás se detuvo más para agarrar aliento, agarrar fuerza, entender las enseñanzas de Van y continuar en el camino. Pero ahorita, justo en esta parte, donde inclusive se nos muestra que aún no es el final, aún faltan muchas cosas, está creciendo de forma increíble. Y el último episodio nos dio la muestra de que valió la pena cada segundo de espera, sean el mes y medio, o todas las décadas que estuvieron esperando aquellos que querían ver la animación de su personaje favorito. Sin irme directamente al final, vamos a analizar algunos de los aspectos de este episodio. Empezando por la calidad en cuanto a animación y en cuanto a música. Qué increíbles escenas tuvimos dentro de la trampa de Rey de la Muerte y en los diálogos que tuvieron nuestros personajes principales de este episodio. Por una parte Pop, por otra parte Hadler. Y bueno, también ahí estaba Dai. Dai estaba ahí de fondo, pero ellos dos fueron los protagonistas. Hadler es un personaje que inició siendo el villano indiscutible de la obra, un villano de alguna forma ya derrotado una vez, el maestro de nuestros protagonistas, de Dai, Pop, de Mam, le derrotó. Sin embargo, un rey oscuro superior a él le había resucitado, con más poderes inclusive. Y al principio de la serie, si no la han visto, les invito ampliamente que la vean, porque si no, además se van a tragar pedazo de spoiler. Igualmente, para los que no han visto este episodio, por favor pónganle pausa aquí y vayan a ver el episodio 73 del anime y regresen, porque aquí viene un tamaño spoiler. En serio, es el spoiler. En lo personal, yo me topé con esta noticia de ese spoiler visitando uno de los grupos de Dragon Quest y bueno, alguien me la jugó y pues me comí completamente el spoiler con papas fritas. Sin embargo, y aunque lamento no haber tenido la impresión de enterarme directamente del episodio, creo que aún así las personas que supimos de esa noticia valoramos mucho lo que ocurrió. La gran aparición o reaparición del héroe original de la obra, de Aban. Aban, el maestro que creíamos muerto desde casi el primer episodio o segundo episodio, y ahora ha vuelto. No se nos explica ni el cómo ni el por qué, pero ya volvió. Vamos a regresar un poco a la parte donde están Pop, Hadler y Dai dentro de la trampa. He dicho que Hadler como enemigo se ha desarrollado poco a poco. Primero regresar y ser un fiel lacayo de el ahora Rey Oscuro. El intentar el descubrir un nuevo objetivo
al haber asesinado o causado la muerte de Aban, él ahora también encuentra un nuevo objetivo, que es también destruir a sus discípulos. Al principio, él no les toma demasiada importancia y manda a sus generales. Sabemos que manda a Crocodile, que manda a varios de ellos. He olvidado el nombre de la Flama y más personajes. Los envía cada vez retos más importantes, más desafiantes para ellos, y comete algunos errores. De hecho, cada vez que él pierde, le atribuyen no el error a su comandante que fue derrotado, sino a él directamente. Y está la amenaza de que si sigues perdiendo, llegará el momento en que yo me deshaga de ti. El Rey Oscuro en este momento es mucho más poderoso que él y puede destruirlo con mucha sencillez. Entonces cambia ese personaje de personalidad. Vemos después a un Hadler que está dispuesto a jugar sucio en todo momento, también como lo hizo en algún episodio también Crocodile. También él juega sucio, ocupa las trampas de las personas que le plantean nuevos escenarios. Oye, ¿por qué siempre quieres pelear del tú a tú? ¿Por qué no usas de magia, de artilugios, de todo esto? Él llega al extremo de renunciar a su raza. Él originalmente me parece que es un obscuro y se transforma, ya no recuerdo exactamente en qué, en un tipo de monstruo. Renuncia a eso, que podemos decir que es el equivalente a renunciar a su humanidad con tal de ganar suficiente poder para destruir a sus enemigos. Eventualmente se deshace y reconoce que lo que hizo, que tomar esos caminos, le llevaron a ser una persona despreciable como guerrero. Y él entra en una etapa que es cuando crea a todos sus súbditos de Oricalco, al peón, a la reina, a la torre y al alfil y al caballo, donde él sabe que tiene que derrotar a Dai, pero con su propio esfuerzo y bajo un código de moral que él mismo se ha impuesto. No el código de moral que le digan otras personas, sino el que le dice, se dice a sí mismo, ¿no? Es curioso porque él sigue teniendo como código de moral matar a los buenos. Sin embargo, quiere hacerlo de forma honorable, de frente. Y esto se refleja muy bien en precisamente personajes como el peón. El peón que nace por una parte de la materia prima de Oricalco, por otra que le da Bern, el actual rey oscuro, y por otra parte su personalidad. Entonces le imprime un código y unos valores y de guerrero a sus creaciones, de tal forma que vemos combates muy interesantes, no combates desde las triquiñuelas que hace por ejemplo este enanito que parece Babidi, sino de vamos a pelear frente a frente, uno a uno. Y estamos aquí en el punto de clímax de Hadler, donde tiene un primer enfrentamiento contra el padre de Dai, donde se descubre que Bern le implanta una bomba. No me acuerdo si el enanito fue quien le implantó, pero fue bajo las órdenes de Bern. Tiene una bomba que está dispuesto a utilizar cuando convenga, en este caso para derrotar al padre de Dai. Se da cuenta Hadler que siempre fue utilizado, o sea, sabía que era utilizado, pero no era consciente de que ni siquiera lo veían como un compañero al cual merecía la pena preservar la vida. Le habían implantado esta bomba con el fin de acabar con Dai y con su padre. Al final, mucho spoiler, ¿no? Para los que no han visto. Al final, esta bomba cumple un cometido. Sin embargo, sobrevive Hadler. Y en este último momento, porque tampoco es que él esté en sus óptimas condiciones, reta a Dai a un duelo. Un duelo que no tiene que ver con Bern, que no tiene que ver con la posesión o no del mundo por parte del reino subterráneo, sino tiene que ver con él ejecutando el duelo que anhelaba ejecutar. Tú contra mí, en igualdad de posición, sin nadie que se meta, sin ningún truco. Tú contra mí. La batalla es impresionante. Los capítulos 71, creo que a partir del 71-72,
nos muestran cómo esta pelea va a mayores. Hay una batalla de dragones bien interesante donde es como todo el ki de cada una de las personas, y quien resulte vencedor va a salir ileso, quien no resulte vencedor va a recibir todo el ataque. Y todavía después de esto Hadler se levanta y sigue luchando, y Dai, también sin fuerzas, ejecuta una mezcla de los ataques de su padre y de su maestro Aban, que es finalmente el que le da la victoria. Me parece que es el Aban Gigastrash o algo parecido. Y ahí vemos también la maestría de Dai para crear nuevos ataques en momentos clave, ¿no? Sin embargo, ocurre la artimaña del Señor de la Muerte, de este Shinigami, donde acorrala a todos los participantes de la pelea. Bueno, a Dai y a Hadler, y también a Pop, porque Pop reacciona inmediatamente, se mete a la trampa con el fin de salvar la vida a Dai. Y nos quedamos allí en esa escena durante mes y medio, con Pop deteniendo el fuego que estaba amenazando con matar a los tres. Durante mes y medio estuvo ahí dándolo todo, y se hace como un close-up a esta escena donde es Pop a punto de rendirse, pero ahora ocurre un hecho de alguna forma extraordinario. Hadler se sabe derrotado completamente y está feliz con su derrota porque hizo todo lo que podía hacer. Peleó como un guerrero honorable a su forma de pensar, y peleó contra los mejores, peleó contra Dai. Para él era, si voy a perder dándolo todo, con una persona que no se reserva nada. Y finalmente este encuentro, que pudo perfectamente acabar en un empate o en la victoria de Hadler, termina en la victoria de Dai. Quedamos mes y medio allí. Ocurre ahí lo impensable, que es que Hadler le da ánimos a Pop, le dice: yo no puedo creer que ustedes sean estudiantes de Aban y se estén a punto de rendirse, ¿no? ¿Dónde están aquellos que me derrotaron? Y de Pop resplandece su emblema, su insignia de Aban, la insignia verde del valor, y recobra cierto poder mágico que le permite continuar. Pero el problema continúa allí, y el problema es finalmente que sigue la trampa y no va a parar hasta que la destruyan o hasta matarles a todos. Entonces se plantea Pop usar su técnica especial, conjunta magia de hielo y fuego. Ya saben, esta flecha hermosa, que era imposible que la aprendiese por su nivel que tenía en un momento, pero que logra controlar perfectamente. Recordemos, en este momento Pop tiene el nivel de un sabio. Gran hechicero es el título que se puso a sí mismo, y definitivamente él sigue siendo, y más por este episodio, mi personaje favorito. Probablemente también Hadler se está colando en ser uno de mis personajes favoritos de esta serie. Y bueno, Dai, ahí está. Es el protagonista, pero ahí está bien. Y ocurre que Hadler, a punto de morir por el deterioro, y cuando se le está deteriorando su cuerpo, cayendo a pedazos literalmente, sostiene el hechizo que estaba de fuego que iba sobre ellos, y le da tiempo a Pop de usar su técnica, cosa que no podía hacer a menos que le ayudase. La escena es hermosa, es en cámara lenta, de Hadler deteniendo la amenaza, Pop lanzando la flecha el hechizo, su hechizo más poderoso para desvanecer, aunque sea por un instante, la trampa, y sin embargo solamente Dai siendo el único que sale de esa trampa. ¿Por qué? Porque lo que tenía que haber hecho Pop es tomarse de la espalda de Dai para que los transportase. Cada uno solamente tenía la energía para hacer un solo hechizo. Y lo que decide Pop creciendo como personaje, es intentar salvar a Hadler. Se queda e intenta salvar a Hadler. Lo que ocurre dentro de eso es hermoso, dentro y fuera. Los otros compañeros de Dai y Pop piensan que Pop había muerto o estaba a punto de morir. Dentro se nos revela que Hadler
usa sus últimas energías para proteger con su cuerpo al cuerpo de Pop. Y ambos prácticamente despidiéndose de sus vidas. Pop lamentándose no tener un futuro con Mam. Hadler conmovido por todo el sacrificio que ha hecho Pop por preservar su vida y la de Dai, y ahora específicamente la de él, la de Hadler, y él derramando lágrimas, no de arrepentimiento por lo que tantas cosas que hizo. Recordemos, no hay que perder de vista, Hadler es un genocida. Hadler en la primera saga quería conquistar todo el reino humano, someterlo y destruirlo. Hadler también ha sido responsable de el ataque a varios de los reinos, de la muerte probablemente de muchas personas. No hay que olvidar esta parte. Y sin embargo hay un cambio completamente de su persona al ver que esos héroes tan invaluables, o sea, personas que habían demostrado crecimiento durante toda la serie, bueno, durante todo ese trayecto, estaban sacrificándose por él, que había sido responsable, por ejemplo, de la muerte de Avan. Derrama lágrimas Hadler. Lágrimas poderosas de un guerrero que se arrepiente de haberles hecho este mal a estos chicos, que quiere por todos los medios otorgar su vida para salvar a Pop, primero físicamente y después con una plegaria. Muy conmovedor el asunto porque literalmente este personaje simboliza de alguna forma a un demonio, no desde la concepción judio-cristiana, sino probablemente desde la concepción japonesa, donde es impensable también que un demonio rece, de una plegaria. Él se dirige al dios de los humanos. En ese universo existen, por ejemplo, dioses de los dragones. De hecho, a Dai en episodios pasados lo salvó la diosa o la madre de dragones, diosa de dragones me parece, le salva la vida. Y en este momento también se nos revela que hay un dios de los humanos, específicamente de los humanos, aunque hay por ejemplo un culto dirigido a los dragones. También ahora se nos revela que hay un culto de humanos, bueno, de un dios específico para ellos. Y a él le eleva su plegaria, Hadler. Muy emotivo porque, por una parte, hablando de mitología, de la mitología japonesa, podría ser impensable que un ser bueno esté elevando su plegaria al dios supremo, ¿no? Un dios bueno respondiendo la petición de un ser obscuro y malévolo. Centrándonos en la serie, viendo cómo había sido siempre Hadler, jamás cuestionándose la bondad de sus actos, solamente la forma de los mismos, ahora se arrepiente y lo hace, ¿no? Hadler, un personaje muy orgulloso que va desarrollándose durante toda la serie, ahora nos muestra humanidad tal cual. Y de alguna forma su corazón cambia. No desea el mal de Pop, por lo menos. No desea el mal de Dai y de sus compañeros. De hecho, deseándoles que venzan a Rey Bert. Él sabe que su misión es esa. Ellos son los discípulos de Avan. Y les desea de todo corazón que luchen y venzan aquella amenaza. Estaban en esas, a punto de morir. Él orando a Rey de los humanos, de alguna forma en un acto de redención y a punto de morir. Hubiera sido increíble esta escena viendo el fin de Pop y de Hadler, o el de Hadler de alguna forma. Pero ocurre el milagro que estaba esperando Hadler, y es que una serie de plumas de oro desde el cielo descienden, quitan el hechizo y establecen un nuevo campo de hechizo. Yo no supe exactamente, bueno, no había sabido relacionar el hechizo con el personaje que lo hizo, pero en un stream que vi de reacciones al episodio, alguien sí dijo, ese es el hechizo de Avan. Y apareció Avan, naturalmente. Si conoces esta referencia, pero inesperado para absolutamente todos los que no, incluyendo los personajes, apareció el que parecía que estaba muerto.
con un nuevo traje, parece que ha avanzado como maestro. Él usaba un tipo de traje como un coronel o algo parecido, de color rojo, si no mal recuerdo. Y ahora lo vemos con una ropa blanca, ¿no? O sea, el mago ha regresado, literalmente. Es ese personaje que conoce todo el manejo de todas las armas, que conoce la magia de transformación y de todo tipo, que tiene las habilidades de enseñarle a un mago, a una guerrera que usa armas, a un héroe, técnicas de espada, de hechizos, de lanza. Es el que escribió cómo se usa cada uno de ellos. Llega de vuelta. Y Hadler, no sabemos si literalmente o en figura, cree que esto es una respuesta a su plegaria. Él oró al dios de los humanos y llega la respuesta del dios de los humanos, trayendo aquel del cual había sido responsable en su muerte. La referencia bíblica es obvia, no voy a inventar el agua tibia con esto. La redención de Hadler por aquellos que han dado todo por él, el reconocimiento de que está en deuda con aquellos que le salvaron la vida, y la plegaria, no pidiendo por sí mismo en absoluto, sino pidiendo por aquellos que le demostraron el camino que tendría que haber seguido, que cambiaron completamente su corazón. Las palabras en la plegaria, sus últimas palabras para todos, para Van, de cuídalos, si tienes gratitud porque salvé a tus discípulos, la forma en que me vas a pagar es protegiéndolos y haciendo que crezcan ellos, ¿no? Otras palabras, por ejemplo, que el dios de los humanos tiene un sentido poético de humor, ¿no? O un irónico y poético, ¿no? Que es que le cambia su vida de él, acepta su sacrificio de su vida de alguna forma, a cambio de salvarles a través de quien había sido la víctima de él mismo, de Avan, ¿no? A quien mató resulta que regresa resucitado y le salva la vida a ellos, ¿no? A Pop, a Dai y a todos. Ahí quedó la historia de uno de los mejores villanos. El desarrollo de un villano es increíble, sin despreciar a los villanos que inician y terminan siendo malos sin ninguna razón aparente. No hay que darle una justificación absolutamente a todos los villanos. De hecho, por lo menos en esta serie, Hadler no se revela nada de su pasado, de su intención. No, él siempre fue malo y nunca se cuestionó ser de otra forma. Y de hecho ni siquiera viene de un cuestionamiento interno, viene su cambio de personas que demuestran un camino bueno y que luchan hasta morir. Su convicción es tan grande de Pop, de Dai y del resto que cualquier persona no puede evitar sentirse atraído magnéticamente por esas personas que están dispuestas a dar su vida. Cristo es la persona que estuvo dispuesta a dar su vida, y es por eso que logra cambiar la historia y partirla en dos. Y aunque tengamos cosas en contra de él, neguemos su existencia, que es de hecho históricamente absurdo que uno niegue la existencia del personaje histórico de Jesús. Pero aun cuando hubiese personas que lo hagan, o personas que estuviesen en contra de su mensaje, o personas que le detesten, nadie puede evitar verle como referente histórico. El referente histórico, con él por delante, no el referente histórico. No, evidentemente no es la única historia de la cual se pudo basar Dragon Quest para entender lo que puede ser el sacrificio de un enemigo por su amigo. Pero la referencia al cristianismo es evidente. Jesús clamaba que no hay mejor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo curioso es que consideraba amigos incluso aquellos
que le apedreaban, bueno, que no que le apedreaban, que le escupían, que le laceraban, que le lastimaban y que le crucificaron. Les consideraba dignos de su amistad. No porque ellos tuviesen un cuidado de él, sino porque él quería considerarlo simplemente como parte de su familia, y a pesar del dolor, de la dificultad, decide dar su vida, efectivamente, por aquellos que iban en contra suya. Hay una escena interesante que es cuando se encuentra a Van, el primer encuentro de Van en este capítulo, el primer encuentro de Van con Hadler, donde lo toma en brazos, toma su torso en los brazos, ¿no? Y le dice, eres muy blando, le dice Hadler a Van. Y por un momento, pues, sentí yo, ¿no? Es como el alacrán, ¿no? Que a lo mejor tú puedes salvar de ser ahogado, pero no deja de ser alacrán y pica. Pensé que iba a ir por allí y nos sorprendió más bien que estaba lanzando su ataque no a Van, sino lanzando su ataque a Miss Byrne. Creo que, o me estoy confundiendo el personaje. No, Miss Byrne es el otro que no se ha quitado la capucha. Bueno, es Shinigami. Ataca al Shinigami que se había hecho invisible para atacar a Van y le mata. En la muerte más sorpresiva, después de la de Van, que hemos visto en este anime, ¿no? Bueno, y también la de Dai en algún momento. Les digo que esto trae spoilers hasta no poder. Le mata al Shinigami, protege a Van. Pensemos por un momento que no hubiera sido así, que hubiera conectado el ataque no a Shinigami, sino directamente a Van, sea herida mortal o no sea herida mortal. Había la posibilidad, no sé, podría haber separado el respeto que le tenía a Dai y a Pop del deseo de acabar con Van, pero la verdad es que hubiera sido muy poco creíble después de las escenas que vimos anteriormente, donde lanza la plegaria, donde salva a Pop. Hubiera sido muy inconsistente que hubiera ahora querido matar nuevamente a Van, pero pensémoslo por un momento. Y es que el hecho, lo saco a colación, porque el hecho de que haya existido una figura histórica como Jesús, que clamaba ayudar a aquellos que le hacían daño, no implica necesariamente que la persona responda y diga, claro que sí, te voy a seguir, aunque estuviese en el hecho de muerte, como él lo es a Hadler. Para nada. De hecho, la historia está plagada de personas que nunca aceptan este sacrificio, o que aceptándolo dentro de un tiempo, después de haberlo aceptado, se regresan del camino y pues traicionan la causa. Estén dentro de las posibilidades. Todos tenemos este libre albedrío, y no sé si tú, el que me escuchas, crea o no en lo que dice la Biblia, pero creo que tú y yo estamos familiarizados en algún momento de nuestras vidas con la tradición de otros, con hacer un bien a una persona y que nos devuelva el mal multiplicado por 2, o también el recibir la ayuda de otros, de padres, de hermanos, ¿no? Y nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas haberle traicionado. Creo que en este escenario, tanto Van como Jesús reciben el golpe con una sonrisa, con cierta conmiseración de aquel que lanza el golpe, porque está rechazando su vida, está rechazando su humanidad, está rechazando el perdón, el amor, y causa mucha tristeza, no porque uno reciba el golpe, causa tristeza en personajes como Jesús y como Van, que tiene este carisma y este amor por las personas, causa que sientan dolor, pero el dolor de esa persona que no ha entendido lo que es perdón y que no lo acepta y que rechaza y que quiere seguir en su camino. Hubiera sido también un rumbo interesante ese, pero nuestro principal antagonista, Hadler,
muere en los brazos de Avan, de la forma más irónica posible, eh, con una sonrisa en los labios, feliz de haber vivido todas esas experiencias con esos héroes, dice él, personas tan maravillosas, y pues entrega su vida en los brazos de aquel que juró matar. Un episodio completamente extraordinario. Si no sé, creo que los que están aquí ya han sido enganchados, digo, es el episodio 73, pero da cuenta de la calidad de la serie que hemos visto, de personajes, del crecimiento. Probablemente hasta ahorita el personaje menos desarrollado sea el mismo Dai, aunque también tuvo ahí el conflicto con su padre, sus relaciones ahí paternas completamente rotas, destruidas, pero que siempre ha sido como de una sola línea. Y hemos visto, sin embargo, personajes como Pop, que es un cobarde y ahora da su vida por otros. Hemos visto a personajes como Hadler, que era el malo malote de la obra y ahora derrama lágrimas y llora, ¿no? Y etcétera. Mam, que ha cambiado de clase un par de veces, se ha vuelto por una parte un hechicera, pero con un arma, y después ahora es una guerrera, y quién sabe si cambia otra vez de clase, y también ha evolucionado, ¿no? Me gustó mucho ese cuestionamiento, que quizás no venía con el capítulo, de, ok, tu emblema es del amor, pero siempre has amado de forma general a las personas, amas a todos, pero no has sentido el amor personal, y es como el cuestionamiento que hace Pop, ¿no? Te hace falta esa parte, ¿no? Pop para mí ya es un consumado. Yo necesito su figura, la necesito aquí en mi repisa. Pop Sama, el gran personaje. Eso debería llamarse Dragon Quest, las aventuras de Pop, porque él es el que ha partido la obra y el que le da avance. Bueno, pues continuamos. Vamos a platicar ahora de Tate no Yusha. Me acabo de ver hace una hora más o menos el último episodio. Para los que no conocen la obra, esta es una obra que más sí puedo recomendar que la vean en un corto tiempo. No es una obra de 70 episodios, sino tiene una temporada, me parece de 12, donde el planteamiento inicial es que nuestro personaje principal es transportado a un mundo medieval, un típico isekai, con otros 3 personajes, y juntos son los 4 héroes sagrados que van a salvar al mundo de las olas. Que las olas son eventos programados donde todos en varias catedrales tienen relojes, donde en ese momento, cuando el reloj marca 0, se abren portales interdimensionales hacia donde vienen amenazas que están por destruir el mundo y la realidad actual. Si no trabajan juntos los héroes, probablemente su mundo, ellos mismos, bueno, el mundo en donde ahora están, el Isekai, y ellos mismos van a ser derrotados y muertos, ¿no? En la primera temporada, esa es como la base, ¿no? Que es como la base de todo Isekai, o de la mayoría de los Isekais, ¿no? Pero ocurre en la primera temporada, en el primer episodio, que nuestro personaje principal, Naofumi, es funado. ¿Por qué? Por intento de violación a su compañera, la compañera que incluyó en su equipo, que además resulta, se nos indica después, que es también la princesa del reino. Se le acusa de violación y se le quitan cientos de privilegios, se le obliga a vivir como un paria, y sin embargo se le obliga también a seguir colaborando con el reino para rescatarlo. Una posición muy difícil, porque no te da ganas de apoyar a aquellas personas que te han difamado y por la cual has sufrido tanto. En la temporada actual, este problema, spoiler, si no han visto, véanla por favor, este problema se solventó. Actualmente Naofumi goza de una popularidad inmensa. Los otros héroes que solamente ven por ellos, que son incompetentes en su trabajo y además indiferentes al dolor ajeno, se ha demostrado que eso exactamente, que no pueden ser ayuda para derrotar a las olas. Pero también
no hay de otra. No hay ninguna otra alternativa que cooperar con ellos. Y se nos presenta una misión alternativa en este inicio de la segunda temporada, donde hay una amenaza extra que en un principio estaba destinada para hacer una ayuda contra las olas. Y me refiero a la tortuga espiritual, un ente que se activa también para ayudar al mundo a sobrevivir, que envía familiares que son seres, animales o humanos para políticamente y de otras formas poner las circunstancias óptimas para lograr vencer a las olas. Se nos presenta el personaje de Ost, que había sido una reina de cierto territorio, pero que en verdad era un familiar de la tortuga espiritual. Y con familiar me refiero a un ser animal o humano que tiene de alguna forma un contrato o una dependencia de otro ser y que de alguna forma está a su servicio. No es como un esclavo, pero sí ayuda al ente que tiene ese tipo de relación en su labor. Y eso ha hecho Ost. Ha estado manipulando de alguna forma ciertos gobiernos, buscando incluso seducir a reyes, con el fin de que el trabajo de la reina espiritual se desarrolle. Pero este ente interesante ha sido manipulado y ahora es una amenaza en sí misma, y Naofumi ha tomado el cargo del dirigente de la expedición y la misión de derrotar a la tortuga espiritual. Y así estamos con esta trama desde el episodio número 1. Ahorita vamos en el episodio número 3. Rishia, que es otro personaje de esta nueva temporada, nos presentó al final de la primera, es una nueva integrante al grupo del héroe del escudo. Se nos va a mostrar después un poco de su trasfondo, pero ella también ha sido acusada y removida de su cargo como parte del grupo del héroe de la lanza, y encontró refugio en el grupo de Naofumi. Y bueno, la batalla también es una batalla extraordinaria, muy bien coordinada, donde no solamente pelea y se luce Naofumi, que es lo que habíamos visto hasta hace poco, hasta la última ola, sino es una pelea donde absolutamente todos los personajes que han aparecido, aliados de Naofumi, de Reino, de Merromac, han defendido y han atacado. Vemos por una parte el ejército de la reina, algunos de los más allegados. Vemos también a los maestros de Naofumi, Raftalia y Filo, que son la anciana que les enseña artes marciales y la chica, la generala, que enseña esgrima a Raftalia y a Filo. Vemos a la propia Rishia. Vemos también a un grupo de magos que atacan a distancia, donde incluso hay demi-humanos. Recordemos que los demi-humanos habían sufrido mucha discriminación, y ellos están casteando un hechizo para atacar a la tortuga, ¿no? Mientras otros atacan físicamente, donde ahí Naofumi está protegiendo y llevando la coordinación de absolutamente todo. Y aparentemente van ganando, pero en eso se le prende el foco a esta Rishia. Se pone a documentarse, abre el libro y recuerda que cuando la tortuga se siente amenazada puede atacar a distancia para saciar su hambre de almas, ¿no? Que ella necesita almas. Si no las obtiene por la muerte natural de personas, ella las provoca, ¿no? Y hay muchas bajas. Aparentemente nos muestra devastación por este tipo de agujas de energía que arroja, ¿no? Como proyectiles enormes. Y hay bajas. Sin embargo, es una escena, un capítulo muy padre en cuestión de batallas. Raftalia y Filo también se lucen enormemente. Y quería también traer a colación, aunque no es el tema directamente de este episodio, porque hay la lucha, finalmente vencen a la tortuga. Se nos revela que Oz, que se supone que iba a morir cuando la tortuga desapareciera, no lo ha hecho. Esas son como las tramas principales al final. Hay una subtrama que estaba pensando a partir del podcast de Animal Divan, de Freud Chicken,
donde volví a traer el debate de la primera temporada, uno de los varios debates, de las varias polémicas de este anime. Uno es el propio plot twist inicial, donde se le acusa a Naofumi falsamente de haber violado o intentado violar a la hija a la princesa, ¿no? Se le cuestiona. Y la otra polémica es cómo logra salir adelante Naofumi, que es a través de hacerse de esclavas, ¿no? Freud, así lo dice él, Freud Chicken, plantea sobre el peligro o pues lo controversial que es que use un recurso como la esclavitud para justificar el incremento de poder de sus compañeras, ¿no? ¿Por qué no simplemente como, no sé, como en cualquier videojuego se hace una party y pues forman parte de ese grupo y los puntos se reparten, ¿no? No veíamos como eso, aunque también está en Pokémon. Los Pokémon en esencia son esclavos. De alguna forma hay como una justificación de la complementariedad entre el Pokémon y el humano. Hay una suerte de encontrar propósito en ello. Pero se volvió a explotar esta temporada el asunto porque por lo menos en el anime Raftalia es la que sugiere que Risha, para subir de nivel, que tiene un nivel muy bajo, tiene que hacerse esclava, hacer un contrato de esclavitud con Naofumi, ¿no? La pregunta puede ser ¿por qué no se plantea un escenario donde dejen de ser esclavos esos personajes? ¿Es necesario que lo sean para seguir aumentando? Realmente la respuesta en cierta medida es un no. La primera vez que se nos muestra la marca de esclavo es cuando Naofumi compra a Raftalia, siendo ella una pequeña demi-humana raccoon. Le compra y hacen el proceso de esclavitud, ¿no? Después hay un episodio donde cuestionan todo este show de que un héroe haya tomado un esclavo y a la fuerza le quitan la marca de esclavo. Pero en ese capítulo, a pesar de que Naofumi perdió el encuentro y liberaron a Raftalia, Raftalia termina diciendo: yo estoy con él por cuenta propia, por lo que me ha hecho, porque me ha protegido. Y además es una hipocresía porque pues todo el reino se basa en el comercio de esclavos, ¿no? Incluso en el palacio hay esclavos. Pero pues como les conviene mostrar a Naofumi, al héroe del escudo en la primera temporada, como un malhechor, pues a él le atribuyen todo lo malo, ¿no? De haber tenido un esclavo. Sin embargo, en ese episodio se nos muestra que inicia un vínculo de parte de Naofumi hacia Raftalia. Hasta ese momento veía a todas las personas, en específico a las mujeres, como potencialmente sus traidoras, como fue con la princesa. No había una confianza plena. Y en ese episodio, Naofumi cambia completamente su perspectiva de Raftalia. Se da cuenta, por ejemplo, que ella creció. Nos explican que un raccoon, si es criado desde pequeño, si sube de nivel rápido desde pequeño, también se desarrolla físicamente de una forma rápida, ¿no? Es también muy cuestionable esta parte porque es verdad que es otra especie, pero que, por ejemplo, no podemos pensar que la infancia humana y la infancia, por ejemplo, de un caballo es lo mismo, o la infancia de un perro, no sé, ser cachorro es lo mismo que ser un niño, y no es exactamente lo mismo. Ahora se nos presenta un personaje no animal, no bestial, sino más humano en apariencia y en personalidad que animal, que es Raftalia. También es una cosa cuestionable. Pero vaya, lo que le pide Raftalia en ese episodio a Naofumi es que le permita volver a tener el contrato y el emblema, el tatuaje más bien, en su pecho, que le permita ser esclava de él. Se lo vuelven a poner y la relación de amo-esclavo se restaura, aunque un poco redefinida,
porque por una parte Naofumi es un buen amo, que el discurso de Raftalia es que estuvo conmigo cuando estaba enferma, que me cuidó cuando era inútil para él, y eso no hace una persona malvada, ¿no? Pues en esa parte del discurso es completamente correcto lo que dice Raftalia, pero vaya, la razón por la cual ella decide ponerse otra vez la marca de esclavo no es otra sino intentar darle más tranquilidad y seguridad a Naofumi de que ella jamás le iba a traicionar. Por una parte, la confianza de ponerse grillete sabiendo que no iba nunca Naofumi a jalarle la cadena, y por otra parte el querer ayudarle en su autoestima, que estaba completamente deteriorada y que veía a todos, y específicamente a todas, como sus traidoras potenciales, es que hace Raftalia vuelve a hacer su contrato de esclavitud. El problema es que parece que con Rishia también quieren resolver todo con eso, y la pregunta es, ¿no habrá otra alternativa para tener aliadas poderosas? Y cuando tienes aliadas poderosas, ¿vale la pena que sigan siendo unas esclavas? Esa es la reflexión, ¿no? Un poco de lo que decía Freud Chicken en su podcast, que es el podcast de la semana pasada, el que yo escuché, donde se habla ese tema. Y yo creo que tiene mucha razón, y creo que la serie podría ir por allí. Me gustaría que fuera por allí, en un momento que se liberen a las ahora esclavas de Naofumi, que es Filo, que es Raftalia y ahora Rishia, y que incluso esta liberación de los sellos le repercute en más poder. De hecho, ya son suficientemente poderosas, y lo que me da esperanza es que en este nuevo episodio, último episodio, el que vi el día de hoy, jueves 21 de abril, se nos muestra muy en pantalla que hay aliadas de Naofumi, específicamente aliadas mujeres, que no requieren del contrato de esclavitud para ser aliadas y ser fuertes y ser increíbles en lo que hacen. Sí, toman protagonismo Filo y Raftalia, pero también tenemos a Ost, que no solamente no forma parte del contrato de esclavitud de Naofumi, sino incluso forma parte del contrato del enemigo con quien están luchando. Y ella tiene, como no es un contrato de esclavitud, ella puede incluso ir en contra de la tortuga espiritual. Ella potencia los poderes de Naofumi para que en esta escena increíble donde Naofumi encajó su escudo en el cuello abierto de la tortuga, bueno, haga una hendidura más grande para que Raftalia y Filo rematen con todo el poder obtenido por el entrenamiento de la anciana experta en artes marciales. Este es otro personaje que no tiene un contrato directo con Naofumi, la anciana. También la general también del ejército, la que les enseña a usar la espada a Raftalia y a Filo, también ella no tiene un contrato. Tampoco los guerreros a su alrededor, ni los hechiceros que casteaban el hechizo para empezar a herir a la tortuga, que fue la primera hendidura que hicieron para abrir el cuello. Bien sangriento, por cierto, todo eso, ¿no? Hubiera sido bueno también ver a los personajes bañados en sangre, pero bueno, ya, fue mucho gore en otras series. Ya tuvimos suficiente con Boji para ver escenas de gente embarrada en sangre, entonces creo que está bien. Entonces, si se nos muestran ya muchos aliados poderosos y también contrincantes poderosos que no dependen de un contrato de esclavitud, yo veo razonable y veo que ya ha trabajado en esa dirección, en la dirección de que Raftalia, Filo y Rishia no sean esclavas en un futuro, y se entienda por lo menos que fue un recurso de la obra para hacerle subir de nivel dentro de su universo, pero también que se abandone, o por lo menos que continúe en su forma de ser Naofumi, para que nunca use el poder en contra de sus aliadas. Podría hacerlo. La serie maldita que también se nos ha introducido allí
Hasta ahorita solamente se nos ha mostrado como ira en Naofumi, capaz de hacerle desembocar un poder incontenible por ninguna de sus aliadas, pero también podría en algún momento tomar forma de un poder que destruya a sus aliadas, que las someta y les obliga a hacer cosas que no quieren hacer. Los otros héroes, por ejemplo, en la posición de Naofumi, de tener esclavos, sobre todo el héroe de la lanza. Rish era parte del equipo del héroe del héroe del arco, ahora que recuerdo. Pero sobre todo el héroe de la lanza sí tiene tendencias hacia el sometimiento de otros. Esta búsqueda por Filo. Filo es una niña y tiene una tendencia ahí medio pedófila respecto a ella. O sea, él se le ve la hipocresía con que critica a Naofumi por tener esclavas, pero se nota que él desearía tener la libertad para hacerlo y hacerlo para algunos fines malignos, ¿no? Naofumi no ha ido por allí, podría ir por allí. Es el cuestionamiento de si la persona que tiene el poder lo va a ejercer correctamente. ¿Quién vigila al vigilante? Es la pregunta. Y por ahorita sí se nos han mostrado algunos medios de control de Naofumi. Por una parte la propia Raftalia, que ha contenido su ira hacia los demás. La propia alianza que ha hecho con muchas personas que se han ganado su admiración, pero no es garantía todo esto, ¿no? En teoría los otros héroes podrían detenerlo en algún momento, pero solamente queda en la teoría porque no tienen el poder y probablemente tampoco tendrían la intención, a menos que no tendrían la intención, sobre todo si les deja compartir sobre todo Motoyashu, el héroe de la lanza, compartir del poder político y poder hacer lo que quieran a sus anchas. Replico esa reflexión, añadiendo también y platicando lo que comenté en otro episodio. No sé si fue también en uno del que hablé de Tate no Yusha, pero no es cierto, fue en el episodio donde hablé de How the Realist Hero Rebuilt the Kingdom, donde se nos plantea las reformas que hace el protagonista, que no recuerdo su nombre en este momento, para ayudar en este caso a los esclavos, y apoya precisamente a un ex esclavista que en el periodo que tuvo esclavos les enseñó a leer, les enseñó a escribir, les enseñó matemáticas con el fin de cotizarlos mejor. Él tenía la idea de que, dado que ahora su labor de estos personajes iba a ser intelectual, no iban a hacerle tanto daño como lo harían a alguien que su labor fue meramente física, sobre todo cuando existe una escasez de personal cualificado, que era lo que los nobles, después se enteró, necesitaban para poder conservar su título de gobernadores, ¿no? Este personaje redefine la esclavitud en un ámbito de su propio negocio. La redefine, no es un lugar donde simplemente ocupamos a las personas para ejecutar nuestra voluntad y venderlas, hacerlas dóciles, hacerlas trabajadoras, sino que les enseñamos habilidades que les enriquezcan como persona. Él cree que la educación es una forma de enriquecimiento y por lo tanto que les de alguna forma aseguren cierta calidad de vida. Freud ahí en su podcast dice que pues en parte es un pensamiento muy ingenuo, porque una persona, aunque esté mayor calificada en aspectos intelectuales, esto no les garantía de que su empleador le trate con dignidad. O sea, realmente también podrían golpearlo. Realmente no necesitas estar completamente bien para hacer cuentas. O sea, no necesitas, tus 2 brazos para hacer cuentas. Suena muy duro esto. Pero al fin y al cabo, para efectos de este anime, las reformas del héroe, recuerden, el anime se llama How the Realist Hero
Rebuild the Kingdom. ¿Rebuild? ¿O era otra cosa? Ya no recuerdo. Racing, no me acuerdo. Creo que sí era Rebuild. Las reformas sí hacen uso de cierta noción de derechos humanos, donde parece que sí quiere que las personas sean tratadas con dignidad, institucionaliza o nacionaliza la esclavitud y empieza a meter normas que, de no cumplirse, van a hacer que los esclavistas pierdan su privilegio, ¿no? Es un paso intermedio. Recordemos, este anime no es un anime meramente de ética, sino de expectativas reales de cómo lograr un objetivo. Bueno, vamos a hacerlo a través de llamarle esclavitud. Y estas dos obras, tanto la crítica y la crítica que nos recuerda Fried Chicken, y también esta otra de este otro anime, me hacen hablar de un libro de la Biblia llamado Filemón, donde uno de los apóstoles, Pablo, le escribe una carta a uno de sus amigos, porque resulta que Pablo se encontró con una persona llamada Onésimo, y Onésimo era un esclavo de Filemón. En la Roma de esa época no había la noción de ciudadano como la conocemos ahora. Los ciudadanos tenían muchos derechos o todos los derechos, pero no todas las personas eran ciudadanas. Había muchas personas que nunca habían sido ciudadanas o que perdían su ciudadanía por deudas, por cosas, y eran despojados de su libertad y convertidos en esclavos. Apresados, había esclavos de guerra, había esclavos que voluntariamente se ofrecían con el fin de que alguna persona les diera algún alimento, porque eran tan pobres, ¿no? Etcétera, etcétera. Había muchas situaciones por la cual un esclavo lo era. El régimen del esclavista, bueno, la consigna de esclavista es que la vida del esclavo estaba dentro de su decisión. Él podía disponer completamente de su vida. Y en esa misma estructura viven los primeros cristianos. Pablo le escribe a su amigo Filemón acerca de Onésimo. Se entera Onésimo por alguna azares de la vida o quizás providencia. Llega con Pablo, y Pablo le predica el evangelio y le hace conocer a Dios y le dice: mira, tú tienes que volver con Filemón. Aquí vienen muchas controversias, y le envía junto con Onésimo, una carta a Filemón diciéndole: ya no le vas a tratar como un esclavo, a lo mejor de nombre se va a llamar esclavo, pero lo vas a tratar como tu hermano. Ocurría en los cristianos en los primeros días que había momentos, había situaciones extrañas como la de un esclavo siendo el pastor de una iglesia a la cual acude su amo. Y entonces aquí viene un asunto, en un momento explicaré por qué no, pero por qué es así y no de otra forma, donde se cambia el significado de lo que es un esclavo. Por lo menos desde la concepción cristiana, un esclavo es un hermano y un miembro de la familia y alguien con los derechos de un humano, de un ciudadano, por lo menos dentro del núcleo familiar. Filemón tenía que tratarle a Onésimo como él trataba al apóstol. Se nos dice también que Pablo había sido en gran medida responsable del crecimiento espiritual y quizás hasta el nuevo nacimiento de Filemón. Le dice: mira, te lo pido como amigos que somos, pero también quisiera recordarte que incluso tú te me debes a ti, o sea, por todo lo que he hecho. Es como un padre que, en algún momento saca las chulas, dice: vives en mi techo. O sea, sí tienes autonomía, pero vives en mi techo. Ahora, no se lo dice obligándolo, porque él tenía su libertad. Le convence, le va convenciendo, tienes que tratarlo como tu hermano. Entonces, Onésimo accede a regresar con Filemón. Filemón cumple con lo que le pedían de forma voluntaria y resignifica el asunto de
de la esclavitud en esa familia en específico, no en toda la cristiandad, o bueno, no en toda Roma o todo el territorio romano. Recordemos, en esa época todo es de Roma, toda esa parte de Roma, Jerusalén es de Roma, otros lugares por allí, y tienen cultura griega. Es como hablan mucha gente griego. En ese contexto, alguien puede preguntar, óyeme, pero mejor, o sea, si era supuestamente el representante Pablo de Dios, ¿por qué no abuela? ¿Por qué no abolir la esclavitud en lugar de resignificarla? Hay dos particularidades. Una la hemos visto en el asunto de How the Rally's Hero Revealed the Kingdom, en que es sumamente complicado quitar algo de golpe. Quitar la esclavitud de golpe iba a crear esclavitud en forma de rebeldía al sistema, ¿no? En ese anime la resignifica de una forma nacional, y aún así había vestigios de personas que querían conservar las formas de esclavitud sin normalizarse, ¿no? Había como esclavitud también clandestina. Aún así, aunque fue una medida bastante conveniente para los esclavistas, aún así había gente que se negaba a ello, ¿no? Aparte porque también que tenían que darles alimentación, tenían que darles educación, tenían que darles cuidado. Es por una parte la dificultad por sí de cambiar toda la nación, aunque estuvieses en un mando alto, siendo el rey de esa nación. Ahora, segunda cosa, el pensamiento hegemónico, o sea, que controla a todos, no es el cristiano, es el griego o greco-romano. Los que tienen el poder no son los cristianos, son los romanos, y quizás en el contexto judío son la clase de los fariseos, saduceos, esos partidos religiosos diagonal políticos que sí que normaban el aspecto civil de su propia gente y comunidad. Al contrario, el cristianismo en este momento está siendo perseguido. O sea, Pablo lo está diciendo desde la cárcel. Se encuentra a Filemón, a Onésimo en este contexto. Y en este contexto, por eso no va personalmente, porque está encarcelado. Pablo no está haciendo un trabajo de abolir la esclavitud de arriba hacia abajo, desde el trono, desde los altos cargos públicos. Lo está haciendo desde una cárcel maloliente y a lo mejor desnutrición. Él está haciendo un cambio, está buscando un cambio, que es que su amigo, que tiene un esclavo, porque así fue enseñado, así había sido su vida hasta ese momento, ahora que es cristiano, ahora que conoce de Dios, resignifique su postura de vida ante los esclavos que tiene. Y el cambio de vida es: ahora trátales como a tus propios hermanos, como si yo fuera, como yo que soy casi tu papá en esa cuestión espiritual, como si me atendieses a mí. Va a ser tu empleado, sí, pero trátale como tu igual. Ese es como el cambio que viene a partir del cristianismo. El cambio se hace de a poco, se hace con pequeñas comunidades y familias, y crece hasta llegar a algo llamado derechos humanos. Pero eso es otra historia. Recuerden, Roma no inventó la ciudadanía ni la democracia, no, porque realmente no existían ciudadanos a menos que cumplieran ciertos criterios. El humano solamente era humano realmente al ser ciudadano, mientras no tenían derechos de posesión, derechos de expresión, derechos de votar y ser votados. Eso viene a través de siglos de cristianismo, que hay una evolución del pensamiento romano de derecho a un pensamiento donde el ser humano es digno de garantías básicas, las garantías individuales, que son de nacimiento, que son intransferibles, que no se pueden negar y que vale la pena defender. Que podría alguien decir, son un constructo social. Puede ser, pero uno que tiene que ser defendido con la vida. Pablo estaba demostrando eso. Mucho de la labor que hacía era por ir a predicar a personas desposeídas.
el Evangelio es el que revierte las posiciones y muestra a los pobres en espíritu y probablemente también económicamente y en cuestión de derechos, como aquellos que son sujetos de derecho del reino de Dios. Y ellos, los pobres de espíritu, son los que van a ver a Dios. En ese término revierte la situación social, igual a todas las personas en la cruz, y dignifica a los grupos antes marginados e ignorados. Llámese pobres, porque él predicaba pobres, llámese personas enfermas como leprosos, como endemoniados, llámese mujeres que en algún momento de la historia de estas geografías era sumamente discriminada y no tenía voz, y Dios le dio voz a la mujer samaritana y la mujer que estaba a punto de ser apedreada. Le dio privilegios a los niños que no eran tomados en cuenta, gritándoles a sus apóstoles que dejaran a los niños en paz y no les impidieran llegar ellos delante de él. Entonces Jesús pone una base de dignificación a todo lo humano y a todos los grupos tradicionalmente ignorados por el clero, y dice: ellos, ahora que conocen mi mensaje, van adelantados que ustedes, gobernadores, fariseos, saduceos, etc. Los maestros de la ética terminan siendo los alumnos menos avanzados de la clase, y los menos avanzados, las rameras, los publicanos, terminan siendo los maestros. Esa es la propuesta y el decreto de Cristo y de Dios. Terminamos, no es cierto, aún nos falta, ¿verdad?, un poquito de Spy Family. Nada más quería platicar, no tengo que platicar, tengo que hacerlo cortamente, pero no platicaré de todos los episodios. Bueno, he visto hasta ahora 2, que son los que han sido transmitidos. Por cierto, que con 2 episodios ya está en el top 5 Spy Family de Miami Mail List, y eso es increíble. Esperamos que no descienda y que se afiance, ¿no? Porque aún quedan muchas cosas por ver. Pero lo que quiero platicar del episodio 2 es la propia aparición del personaje de Yor. Para mí, Yor es la waifu de la temporada diagonal Annie, pero probablemente es el personaje menos verosímil de la obra. Y eso que tenemos a una chica telépata. Y me explico. Verosímil me refiero a que dentro de la obra, dentro del universo de Spy Family, sea un personaje creíble. En el universo de Spy Family hay guerra, hay conflicto, hay espías, hay gente con poderes especiales que se hacen experimentos sobre ellos. Ok, podemos salvar todas esas cosas, pero internamente se me hace algo curioso la personalidad de Yor. ¿En qué sentido? Por una parte, es una persona aparentemente tímida, aparentemente insegura, o muestra esta fachada, y por otra parte es una espía. Y es curioso, es una asesina. Y es curioso también que tenga un carácter ingenuo, que se traga algunas de las mentiras que toma Twilight. Y continúa, ¿no? Pero también es una persona que puede matar a muchos, ¿no? Ella va de incógnito. Ella hasta ahora quiero pensar que está del mismo lado que Twilight. O sea, están viendo por el bienestar de la población, del gobierno, y el cuidado de los ciudadanos, ¿no? Están matando mataron ambos y espiando con el fin de defender a su nación. No se nos ha mostrado un conflicto de doble moral de la nación hasta ahorita. Hasta ahorita ha sido muy blanco y negro. Los malos son los malos, los buenos son los buenos. Y Yor, en algún momento de su vida, por necesidad, hasta ahora nos han dicho que es su móvil, acepta este trabajo de asesino. Se entrena, aún no sabemos cómo lo hace, pero se entrena hasta tener unas habilidades increíbles para pelear y para asesinar. Nos muestran cómo es su día a día. Ella trabaja
tiene un trabajo así como tapadera para su labor real, y ella está en conflicto, o más bien algunas chicas tienen conflicto con ella, y le lanzan mucha basura por su estatus de soltera. Ella tiene 27 años, si no mal recuerdo, es soltera, todas las demás se han casado, alguna quizás hasta tenga hijos, y también está la sospecha de que hay espías en la nación, y ha habido denuncias a muchas mujeres y han sido efectivas. Efectivamente, muchas de las mujeres solteras que han encontrado en la nación resultan ser espías al final. Alguien dice un comentario bien absurdo porque le tiene mucha envidia a Yor. Probablemente porque es muy atractiva y viste bien. Le tienen mucha envidia y alguien dio el comentario desagradable de que nada más porque les cae mal, la van a denunciar como espía, pero como asesina, bueno, como espía. Lo que no saben es que efectivamente es una asesina y que ella, si quisiera, destruye a todos. Cuando ella llega a la fiesta, es lo que se plantea: podría matarlos a todos, podría destruirlos a todos. Ella encuentra la oportunidad de hacerse con un esposo. Si han visto el segundo episodio, es súper chusco todo. Pero hay esta combinación, ¿no? De, por una parte, su misión como asesina necesita una tapadera para que la gente no descubra quién es. Y por otra parte, una admiración hacia Twilight. Como esta puede ser la persona que por lo menos por ahora ha valorado lo que hice. A ella le sacan el trapito sucio de que ella hacía masajes, iba a hoteles con hombres. Y bueno, esto pues puede ser también una tapadera para, o bueno, le insinuaba que era sexo servidora, ¿no? Iban con todas esas viejas. Y lo que hace Twilight es que ella lo que hizo es admirable, vio por sus hermanos. O sea, el Twilight ni siquiera peló la indirecta de que era una prostituta, y no, valoró eso. Y eso es como el segundo momento en que dice, wow, o sea, esta persona me entiende o valora o lo que sea. También había intenciones de Yor de que su hermano dejara de preocuparse por ella y de que le dejaran de decir de cosas, porque ella también sabía que este era un riesgo. Si la gente seguía presionando sobre que era una solterona, bueno, además corría riesgo su vida. Entonces ella es la que toma la iniciativa, o más bien quien toma la iniciativa es Anya, Anya chiquita bebé, que lo que hace la pequeñita es decir que no tenía mamá. Y bueno, ambos necesitan de la tapadera de un matrimonio, ambos por sus misiones, y sin saberlo, se convierten, sin saber la intención detrás de eso, se convierten en marido y mujer. Esa misma noche, después de la persecución que sufren ambos, obviamente después de la fiesta, se van a registrar como marido y mujer, recién conociéndose, ¿no? Ese aspecto es la parte de comedia, de cómo ocurren las cosas tan rápido. Sin embargo, es comedia y no es tan comedia. O sea, también presenta elementos muy reales. O sea, el asunto de que me van a matar porque no he encontrado una coartada que me permita desenvolverme en mi campo de acción. Uno es la escuela, donde va a escribirse Anya, y otro es pues ahí donde yo trabajo, que me sirve para espiar. Bueno, la otra es la parte de comedia que, ok, aguanta solo lo absurdo que puede ser la situación de la personalidad de Yor. Es decir, una mujer fatal, literalmente, que puede matar y ser sensual y todo esto. Pero también con alguien ingenua, que nunca ha amado y que se muestra como una damisela en ese aspecto, en apuros, que necesita que alguien le salve. En este caso, George llega con toda la galantería, con una entrada triunfal cubierto de sangre, y bueno, le salva ahí la coartada, le protege. Entonces esta combinación
que en el aspecto de comedia es bueno, pero en el aspecto más realista es muy extraño y creo que hace poco creíble a Yor. Sin embargo, para ser justo con el personaje, es que Twilight también es interesante, aunque un poco más realista, también es interesante por las mismas razones. Él necesita de una tapadera, en este caso una familia, no solamente una esposa, sino una familia, para lograr hacer su misión. Y sin embargo, había olvidado el por qué la hace. Él, aunque no se nos ha revelado el pasado concreto, vivió en quizás un contexto de guerra y no quiere que los niños sufran más. Platicamos en el análisis del primer episodio de este anime de cómo él amaba, en este caso, a los niños como un aspecto general, pero nunca había tratado con niños. Nunca se había hecho cargo de uno. Y el encontrar a Anya y querer protegerla genera en él un lazo afectivo tan grande que vuelve a recordar la misión de su vida y ahora le pone nombre y carita y le da cacahuates, ¿no? Es Anya. Entonces creo que en la historia es paradójico porque no es tan realista que se efectúe como tal, pero sí que hacía falta el aspecto familiar en la vida de Twilight. Y quizás después se nos descubra también el aspecto de pareja, que es mucho más evidente en Yor. Yor, además de necesitar una coartada, también anhelaba tener una persona con quien compartir su vida. Sí tiene un sentido de justicia, nos va a ir revelando acerca de eso, pero quería encontrar a alguien como Twilight, que se presenta gallardo, fuerte y que la valoraba a ella, lejos de creer los chismes que inventaban otras personas. Anya es el personaje más transparente. Ella hace todo porque necesita de familia. Usa sus poderes, su inteligencia, todo de ella transpira: quiero una familia. Esos personajes en la vida real difícilmente existen en un hogar. No me refiero a que una telépata, un asesino y un espía existan en un lugar. Eso sí es muy complicado que exista, ¿no? Me refiero a que el hecho que una sola persona de estas, sea un asesino o un espía, difícilmente va a poder conservar un entorno familiar. Se les pide a los que se enrolan en el ejército en áreas muy especializadas que no tengan familia, porque la familia les puede ser un estorbo en ciertos momentos. Podría también ser usada por los malos grupos de narcotráfico, por los enemigos de otras naciones, para chantajearles. Y sin embargo creo que también mucha de la fuerza que podría tener una persona y conservando su humanidad se pierde. Me explico mejor. Platicamos que recientemente vi una película llamada Colonia Dignidad, que es una secta donde la primera estrategia es separar a hombres, mujeres y niños en campos separados para evitar que tengan motivación para sublevarse en algún momento. Y yo soy un firme defensor de esto. Sí puedes tener personas, o sea, sí puedes entrenar a personas aisladas de sus familias y probablemente sean la forma más fácil de acercarte al soldado perfecto. Gente completamente deshumanizada que pueda arrasar con decenas de vidas. O sea, históricamente vemos una tendencia, y de eso platicamos en el episodio del análisis de Spy Family en general. No, de Spy Family y otra serie, no recuerdo. De Kotaro vive solo. Que, por ejemplo, sociedades como la romana ponían a muchas personas, bueno, a los centuriones de más alto nivel, los ponían en misiones larguísimas y esas personas, estos hombres terminaban inclinándose
por la homosexualidad. Pero de alguna forma se estimulaba eso, porque así creabas una fidelidad entre los mismos componentes del equipo y no una finalidad a una familia que está en otro lugar alejado de la pelea y que probablemente cree dependencia. O sea, peleas con los que tienes y peleas hacia el frente. Entonces la homosexualidad es muy conveniente para, en ese contexto, para crear soldados perfectos que no tengan dependencia emocional de niños, por ejemplo, de familia. Aíslas esa parte de la humanidad, la quitas y deshumanizas aún más. Otro ejemplo son los Akatsuki. Ya pensando en otra cosa de ficción, en Naruto, que sí hay un desapego hacia su familia. De hecho, tienen que matar a su compañero en algún momento para crecer en nivel. Perdón, hablé de los Akatsuki. No era Akatsuki. Me refería a la guardia, he olvidado cómo se nombre, la guardia de Danzou, la que era las sombras. Ellos tenían como esta premisa: en algún momento tienes que matar a tu compañero, deshumanizarte. El ejército afgano es similar, tienes que matar a un familiar, ¿no? Afgano no. Los talibanes tienen prácticas similares, donde tienes que matar a tu familia, un componente de tu familia, para ser completamente un arma de matar. Hay en algunos países hay élites del ejército que cada persona cría a un perro y al final de su entrenamiento lo tienen que matar y comérselo, con el fin de deshumanizar. Spy Family va a ir por una fórmula distinta, donde vamos a encontrar a personas que van a tomar decisiones duras como espías y asesinos, pero también con un componente familiar que les va a recordar por qué hacen las cosas. No lo hacen solamente por misiones, lo van a hacer para defenderse a sí mismos y defender a otras familias. Es el componente que es mitad ficticio, mitad real, que creo que necesitamos en este momento. Una era donde se distingue por algo que dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará, y también dice que seremos carentes de afecto natural. En una sociedad que glorifica al individuo, ya empecé lo de en una sociedad, bueno, glorifica al individuo o glorifica a la nación, el aspecto de familia es lo que nos puede hacer, de comunidad pequeña, es el que nos puede hacer avanzar a seguir siendo humanos antes de perdernos en otra cosa que no es humanidad. No somos islas y no estamos para obedecer ciegamente a naciones solamente porque tiene que ser así. Creo que la familia planteada así, en parte como lo muestra Spy Family, puede ayudarnos a entender lo que necesitamos, de lo que necesitamos arraigarnos si no queremos ser aquellos que seamos carne de cañón para causas más grandes y corruptas, como lo ha sido la humanidad en muchos momentos históricos. Llámese nazismo, fascismo, etc. Es la familia, no desde una perspectiva impuesta por un gobierno, sino naturalmente, en cariño, en afecto, en cuidado, en significado, lo que nos va a ayudar a, incluso cuando tengamos que meter la mano para hacer cosas sucias, como lo hacen esos personajes como Yor y Twilight, valoremos y tomemos una decisión desde el corazón y desde lo que me hace bien realmente a mi familia y a mi sociedad, realmente. Para finalizar, me acuerdo unas palabras de Ray Bose en Osama Ranking, dirigidas a uno de sus 4 grandes. He olvidado el nombre en este momento, pero es el que se hace el guardia de la reina. Lo comisiona para eso, tú vas a ser el que cuide a mi esposa, ¿no? Pero le dice también: va a haber un momento en que tú vas a tener que tomar una decisión, y va a tener que ser tu decisión, no mi decisión como rey o la decisión de otros, tu decisión. A diferencia de los otros 4 guerreros, o 2 de ellos, él toma la decisión de cuidar a la reina pese
al propio atentado que estaba causando el Rey Boss. Él tomó una decisión, no impuesta, sino desde su propio corazón, que tenía que defender, en este caso, a esta familia en particular, de una amenaza externa. Terminamos ahora sí con el repaso de esos 3 animes: Tate no Yusha, o El Héroe del Escudo, Spy Family que evidentemente no tengo que estar reseñando demasiado. Esto es fama y es una serie muy buena. Y Dragon Quest, que probablemente sea la serie que quizás necesita un poco más de difusión por muchas personas, porque es una serie poco vista a comparación de otras, pero de la cual muchos shones podían tomar alguna nota de cómo se construyen personajes. Quizás protagonistas no, pero vaya, hay personajes entrañables y personajes que odiamos con todo el corazón. Y bueno, denle una checada a esta última serie, a Dragon Quest. Platíquenme también sus comentarios acerca de lo que he dicho de Spy Family y de Tate no Yusha. Sigan también ahí el podcast de Freud Chicken, Anime al Diván, un podcast muy bueno. No estoy copiando contenido, créanme que yo hablo de las series que me nacen también como él, y no voy a esperar a ver qué ve para copiarle, pero sí, me inspiro mucho de eso. De hecho, me inspiro mucho en el formato y en algunas secciones. Es evidente que bebo de ese podcast, y si no lo has seguido, dale una oportunidad también. Está en Spotify como Anime al Diván. A mí, recuerden, me encuentran como De Tokio a Jerusalén, tanto en Spotify como en YouTube. Y también en Twitter, también tengo una cuenta en Twitter donde estoy no solamente posteando los episodios que emitimos de audio como este, sino también otras cosas que hago en la Friki Plaza. Estoy visitando cada sábado, platicando con personas y bueno, llevando una labor también de evangelismo. Si no lo sabías, creo que es bastante obvio por lo que hemos hablado, es un podcast cristiano. No irónicamente cristiano, sino un podcast que pretende dar una posición del cristianismo frente a las series que ve su servilleta, que soy Kep. Y bueno, espero que te haya gustado. Espero no haberlo hecho, que no sea un podcast muy ñoño, ni que se sienta como, este cuate quiere venir y ni siquiera sabe de nada, ¿no? O sea, soy otaku, me gustan mucho las series y platico lo que siento y veo respecto a lo que creo que es la verdad de la vida, que es el cristianismo y que es Cristo viniendo a nuestro mundo y salvándonos, pero sobre todo como contexto de este podcast, imprimiendo en el hombre nociones de él mismo, de bondad, de amor, de tristeza, que él origina, que él pone la semilla y que sí o sí, el que nos hayan implantado ese chip de ética, de valores, de eternidad, se refleja en lo que consumimos y en lo que producimos como humanidad. Sean series, sean pinturas, todas las expresiones de arte, sean libros y sea anime. Gracias por escucharme, espero tus comentarios, espero que te haya gustado mucho este podcast. Por favor, compártelo con aquellos que creas que les puede ser de utilidad o que les gusten o el cristianismo o el anime o los dos. Déjame saber más de qué cosas te gustaría ver en este espacio. Y también suscríbete ahí también en YouTube y en Spotify, me ayudarías mucho haciéndolo y me gustaría tener a más personas conociendo esos temas y poder tener un poco de controversia y polémica y también que podamos disfrutar mucho de estas series que a mí me gustan muchísimo. Terminamos aquí, ahora sí, cuídense mucho. Nos vemos quizás en la Friki Plaza. Recuerden, voy a estar los días sábados, Friki Plaza de la Ciudad de México. Aproximadamente a las 3, 4 de la tarde estoy por allí. Entonces, si me ven, me saludan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.